Tipo de cliente. ¿Todos los clientes se deben de tratar de la misma manera? No, todos los clientes son diferentes en comportamientos y razonamientos. ¿Qué tipo de clientes hay? Los tipos de clientes están clasificados según su nivel de fidelización, según su nivel de carácter, según su satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? Un cliente complacido es de vital importancia para una organización de salud. De su experiencia depende que los servicios de la institución sean recomendados a otros usuarios. Clientes indiferentes. No tienen una postura definida, son muy volátiles, por lo que pueden cambiar fácilmente de marca. Clientes rehenes. Son aquellos que a veces se agrupan bajo la categoría de clientes insatisfechos. Son aquellos que no están conformes con el servicio y desean cambiar de proveedor, pero no lo hacen porque no encuentran alternativas. Seguimos con clientes según su fidelización. Cliente ocasional, que compra por primera vez pero sin una frecuencia establecida. Cliente de compra regular, son aquellos que realizan compras con cierta regularidad porque están satisfechos con la empresa. Cliente frecuente, son aquellos que realizan compras repetidas a menudo o cuyo intervalo de tiempo entre una compra y otra. Clientes embajadores, es un cliente que se regresa y se alegra de consumir tus productos. Tipo de cliente según su comportamiento. Cliente amable, suele ser sensible, conciliador y no provoca conflictos. Cliente reflexivo, persona ordenada, difícil de leer porque no muestra de forma externa sus intereses por el producto. Cliente entusiasta, le encanta hablar y puede incluso contar su vida, sus conversaciones no tienen por qué girar en torno a la compra. Cliente tímido, son clientes que evitan mirar a los ojos y tratan de mantener la distancia con los vendedores. Cliente indeciso, es un cliente que te manifiesta muchas dudas a lo largo del proceso de la compra. Cuota moderadora. Son un aporte en dinero que corresponden al valor que debe cancelar los afiliados cotizantes y sus beneficiarios del régimen contributivo por la utilización de los servicios de salud con el objetivo de racionalizar y estimular el buen uso de ellos. Que es el artículo 260, según el acuerdo del 2004, desde el cual se define el régimen de copagos compartidos y cuotas moderadoras del Sistema General de Seguridad Social. ¿Qué pacientes no pagan copago? Menor a 2 salarios mínimos entre 2 y 5 salarios mínimos, mayor de 5 salarios mínimos, los afiliados al régimen de sociedad de salud o SISBEN no deben pagar cuota moderadora. Cuota moderadora y copago. La cuota moderadora debe ser pagada tanto por el afiliado como sus beneficiarios. Es de recordar que el artículo 187 de la Ley 100 de 1995 dispone a los afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud estarán sujetos a pagos compartidos y cuotas moderadoras, cuyo régimen fue definido por el entonces Consejo Nacional de Seguridad Social de Salud mediante el Acuerdo 260 del 2004, en el cual se establecen los montos de cuotas, los montos por el cual se establecieron los topes máximos de copago por evento de calendario. Es un medio donde interactúan dos o más personas, realizando intercambio de ideas, información y o sentimientos. Esta comunicación está conformada por una serie de elementos entre un emisor y un receptor, donde el emisor es quien transmite el mensaje y el receptor lo interpreta. La comunicación tiene varios elementos, entre ellos está el emisor, que es el encargado de iniciar la acción de comunicar. El receptor es quien recibe el mensaje, información, ajustándolo e interpretando según sean los signos lingüísticos. El mensaje, también conocido como la materia del proceso, es el contenido bien sea de una carta, un correo, un mensaje hablado o grabado, entre otros. Canal de comunicación, que es el medio a través del cual es transmitida la información o el mensaje. También está un código, que es el elemento fundamental en la comunicación. Son signos del idioma combinados por el emisor según sea el mensaje que se desea transmitir. Y por último está el contexto, que es el medio o entorno que rodea al emisor y al receptor en el momento de realizar la comunicación, según Adrián. La comunicación también es asertiva. La comunicación asertiva es de gran valor, que está asociada a la inteligencia emocional y a la capacidad para comunicarse de manera armoniosa y eficaz con los demás.
La comunicación asertiva se basa en la reacción o criterio para comunicarse con el otro desde el respeto hacia los demás y lo que se quiere expresar. La respuesta a esta comunicación puede ser de carácter pasivo, asertivo, agresivo. Tipos de comunicación. Existe la comunicación oral, que es a través de la cual se pronuncian sonidos con la boca. Está la comunicación escrita, que es a través de papel, medios tecnológicos, donde se expresa lo que se piensa. Y la comunicación no verbal, que es donde no se emiten palabras o mensajes. Es esencial del lenguaje corporal donde interviene. El servicio al cliente son las diferentes estrategias ejecutadas dentro de una organización para interactuar con usuarios, para garantizar la calidad en la prestación de los servicios ofertados, teniendo en cuenta ciertos factores que permiten la competencia en el mercado. Esta tiene varios factores, entre los cuales está la amabilidad, la atención personalizada, la rapidez en la atención, comodidad, seguridad, higiene y un ambiente agradable. Y por último tenemos las técnicas de la comunicación, que son las diferentes estrategias ejecutadas dentro de una organización para interactuar con sus usuarios, para garantizar la calidad en la prestación de los servicios ofertados, teniendo en cuenta ciertos factores que le permitan ser más competentes en el mercado. Trabajo en equipo. ¿Qué es? Son personas que se interrelacionan con el propósito de lograr un objetivo en común, una serie de metas de desempeño y un método de trabajo del cual son solidariamente responsables. ¿Qué roles puedo tener en mi equipo? Algunos de ellos son el creativo, el dinámico, el coordinador, el evaluador, el autónomo y el perfeccionista. Se debe contar con una actitud de escucha y colaboración, ya que no es fácil interactuar con diferentes tipos de personas. ¿Qué tipos de integrantes pueden haber? Productor. Es el que sabe a dónde ir y qué hacer. Hacedor más eficiente. Tiene voluntad, aprende y mejora cada vez más. Hacedor menos eficiente. Su contribución no hace mucho la diferencia. Fuente potencial de problemas. Su rendimiento sube y baja entre ayudar y destruir. Persona supresiva. Intenta destruir la operación. Es importante diferenciar entre persona destructiva y productiva. En un equipo es importante seguir indicaciones y haciendo uso de nuestras debilidades y fortalezas, permitiendo el desempeño de cada uno y así lograr los objetivos, como cuando las hormigas unen fuerzas y forman un puente para pasar sin que ninguna se caiga. ¿Y qué podemos decir de la autoestima? Marca en gran medida nuestro desarrollo y también en la construcción general de nuestra felicidad. ¿De qué depende según mi grado de autoestima? Nuestra autoestima dependerá del desarrollo de mi aprendizaje, las relaciones sociales y actividades en mi vida diaria. La autoestima y la autonomía van ligadas. ¿Cuándo? Cuando tenemos una baja autoestima, no confiamos en nuestras posibilidades. Y cuando llevamos una buena autoestima, nos sentimos competentes y capaces. La manera en que podemos fomentar la autoestima, la autonomía y la motivación es descripción sin evaluación. En primer lugar, es decir, cuando un niño nos trae un dibujo, por ejemplo, y este está bonito, en vez de decirle que está bien y que me gusta, decirle me gusta porque, tiene esto porque y me gusta, etc. Transmitir, sentirnos capaces de que podemos solos. No darles soluciones, sino darles la oportunidad de que resuelvan ellos mismos. Empoderar, transmitir la idea de que pueden conseguir. No lo has conseguido, pero puedes lograrlo. Agradecer el esfuerzo. Si agradecemos, lo que estamos haciendo es que damos aliento y motivación para seguir adelante. Relaciones interpersonales. Es la relación que existe entre dos o más personas y permite alcanzar diferentes propósitos basados en los sentimientos de las personas. Estas relaciones no solo van ligadas en la base de la vida personal, sino también en la laboral y la social. En el sentido objetivo, las relaciones humanas son un medio para cumplir con las finalidades de la empresa, siempre que se identifiquen con el bien común. ¿Qué queremos decir entonces? Que en el ámbito laboral surgen muchas discrepancias, recelos, roces, unos verbales en una conversación entre compañeros y también unos no verbales en una comunicación corporal. ¿Y qué es el liderazgo y la toma de decisiones en un equipo? Pues es un conjunto de capacidades que tiene el individuo para contribuir de forma positiva en el actuar de las personas. Una vez en nuestro ámbito laboral, se debe lograr que el equipo realice sus actividades con entusiasmo para satisfacción de cada uno como persona. Esto aplica también para el usuario. Las 10 cualidades más importantes que como líder debemos tener. Primera,
Buen comunicador. Tener poder de palabra, es decir, darse a entender, un tono de voz adecuado y respetando opiniones. 2. Empatía. Consiste en ponerse en el lugar del otro. Tercero, responsable y comprometido. Si se compromete con una actividad, debe hacerla. Como líder, todo lo que transmita al equipo debe ponerlo en práctica primero. Cuarto, visión estratégica. Tener intuición y creatividad para poder plantearse estrategias, plantearse metas y asegurarse que todos trabajen en pro de lograrlo. Quinto, saber delegar. Si sabemos delegar como líderes, transmitimos al equipo confianza y eso repercute positivamente en el ambiente laboral. Sexto, motivador. Motivan al equipo y automotivarse. Incentivar el cumplimiento y alentar al equipo. Séptimo, conocerse. Conocerse y autorregularse, permitiendo mejorar las habilidades sociales y relaciones con las demás personas. Octavo, persuasión. No imponer nuestras ideas, sino convencer al otro, argumentando y enriqueciendo sus ideas con las de los demás. Noveno, determinado y exigente. Así como exigimos a nuestro equipo, también debemos dar el ejemplo nosotros mismos. Valores. Décimo, contar con valores y principios sólidos, una ética inquebrantable. Esto le permite a un líder trabajar de forma segura. Ahora usted es la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. ADRES es una entidad adscrita al Ministerio de Salud, Protección Social con el personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente. Su principal función es administrar los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y FONSAED, Fondo de Salvamento y Garantía para el Sector Salud. El Ministerio de Salud y Protección Social asignará los recursos del Fondo de Salvamento y Garantía para el Sector Salud, FONSAED. Las obligaciones a cargo de las empresas sociales del Estado que hayan sido intervenidas para administrar por la Superintendencia Nacional de Salud con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1438 de 2011 y que no pudiera ser objeto de pago por parte de esta, se financiará por una sola vez con recursos de FONSAED. Las empresas sociales del Estado intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1438 de 2011 y que no pudiera ser objeto de pago por parte de esta, se financiará con recursos de FONSAED hasta por un monto del 20% de gastos operación anual. Las empresas sociales del Estado que se liquiden por parte de la Superintendencia Nacional de Salud se financiará con recursos de FONSAED. Ley 1438 de 2011. Esta ley tiene como objetivo el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Quién administrará los recursos de ADRES? Es una entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. ¿Qué es ADRES? Realizamos los giros a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnología en salud. Administramos la base de datos única de afiliados BADU, que suministra la información para el reconocimiento de los pagos periódicos. Adoptamos y proponemos los mecanismos que se requieren para proteger los recursos que administra la entidad con el fin de evitar fraudes. Resolución 1379 del 2015, la cual establece el mecanismo de adopción de medidas necesarias para asegurar que al momento de afiliarse a una EPS le sea entregada a toda persona la Carta de Derechos y Deberes del paciente y la Carta de Desempeño de las entidades promotoras de salud, IPS, que hagan parte de su red. Su objetivo es establecer el mecanismo que deberán seguir las EPS para el reporte de información, la cual permite la verificación. Su principal importancia es que permite la evaluación de la entrega de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y paciente. ¿Quién selecciona la información? El Ministerio selecciona una muestra representativa de los nuevos afiliados cotizantes al régimen contributivo y enviará a cada EPS la identificación de los afiliados. Al hacer un reporte debemos anexar los siguientes documentos: reporte de información sobre la entrega de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y Carta de Desempeño de la EPS. También se enviará un archivo comprimido con el soporte documental del formato. ¿Para qué se realiza la actualización y modificación de la Carta de Derechos y Deberes de cada afiliado? Esta se realiza para efectos de la verificación del cumplimiento de los contenidos de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y Carta de Desempeño de las EPS, que deben reportar a un correo electrónico cada vez que realicen una actualización o modificación del contenido, ya que las entidades que participen en el flujo y consolidación de la información son las responsables del cumplimiento del régimen de protección de datos.
Aquí mencionamos unos cuantos derechos. Gozar de un buen estado de salud física y mental. Segundo, recibir los servicios de urgencias en las instituciones de salud, tanto públicas como privadas. Tercero, ser beneficiarios de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, atención, habilitación y rehabilitación en las instituciones prestadoras de salud. Deberes: cuidar su salud, la de su familia y su comunidad. Cumplir de manera responsable con las recomendaciones de los profesionales de salud que lo atienden. Respetar el personal de salud y cuidar las instalaciones. Y por último, tenemos la carta de desempeño de la EPS. Esta es una carta donde explican de forma clara y comprensible el desempeño de la EPS frente